esperaba para nada esto. Qué lindo. Y pone bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Por allí me estuvieron recomendando mucho a esta artista, Ángela Leiva. Primera vez que la escucho, es argentina y hasta donde tengo entendido es una de las mejores cantantes argentinas del momento. Así que quiero que me acompañen a escuchar esta canción. De hecho, Sorpresa total. El alguien le piano dijo, me che, mata. vas a cantar. Dijo, que no se sepa nada porque quiero que todo sea sorpresa. Ay, Así me que encanta. para nosotros también y para Sí. toda la gente, acústico en el piano, ahí chiquito, íntimo, Ángela Leiva. Amor, Wow. tranquilo, no te voy a molestar. Wow. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Ok. Lo paro en este preciso momento porque no me esperaba para nada esto. De verdad que es la primera vez que la escucho. Me parece que cuando cantó la primera frase, ya yo sabía que tiene una capacidad vocal muy amplia. Por lo que escucho, siento que tiene mucha potencia, pero lo está atajando muy bien. Lo está haciendo muy pausadamente, cantando como queriendo disfrutarse cada pedazo de la canción. Vamos a ver cómo va a evolucionar, que esta canción es muy fuerte, o sea, tiene mucha capacidad para interpretar, para mostrar tu color de voz, para poder, pues sí, mostrar todo lo que tienes como artista, así que vamos a ver qué más va a hacer. Lo nuestro solo fue casualidad. Casualidad. ¿Ven cómo es muy, muy suave? No está haciéndolo con su voz completa. Casualidad. No, lo está haciendo casualidad, que es diferente. Entonces, esto me gusta mucho. Ya de por sí empezando, pues estamos notando como todas estas potencias. Vamos a seguir escuchando. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Ok, aquí sí estamos notando un poco más, lo está dejando ir un poco más, está soltando como esa potencia que tenía de pronto un poquito amarrada para poder disfrutarse la canción. En este pedazo estamos ya escuchándolo un poco más suelto. Ya lo ves. Aquí estamos viendo, pues requiere de mucha potencia, bastante alta esta parte de la canción y toda prácticamente. Tienes que tener un rango vocal amplio, muy alto. Yo estoy pudiendo escuchar que ella tiene todo esto, así que vamos a ver cómo más nos va a mostrar esta canción. Tú te vas y yo me quedo aquí. Wow. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Muy bien. Ya lo ves, la vida es así. Es así. Y pone un pequeño vibrato al final, que es como su identidad, es como la manera en la que a ella le gusta cantarlo. Y eso que es la primera vez que la estoy escuchando, pero ya como que me estoy identificando un poco con su manera de cantar. Estoy escuchando también pues las potencias, la tesitura de su voz, que es muy importante. Esta canción es muy complicada de cantar, pero mucho, porque tiene muchas dinámicas y notas muy altas y finales que tienes que saber hacer muy bien, atajarlos muy bien, y creo que ella lo está haciendo perfectamente. Tú te vas Uy. y yo me quedo aquí. Mucho sentimiento. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré
¿Pero qué es esto? por ti. Ok, aquí viene otra canción, creo, pero qué manera de cantar, qué forma de matizar muy bien cada palabra, cada frase, de interpretarla, que no es solamente cantar por cantar, sino con ese sentimiento y en ciertas partes cómo le ponía esa intensidad y cómo en otras partes lo hacía como si fuera un llanto, pero esto es todo lo que el artista está tratando de transmitir detrás de lo que es una canción, de lo que es una letra. Esto es muy, muy fuerte. Quisiera gritar, tremendo este amor, que es fruta prohibida de mi corazón. Tu amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Ok, ok, empecemos porque es descrestante lo que ella hace. Cuando empieza la primera frase, la primera oración, es un tono distinto al que viene. Escuchando tienes que tener muy, muy buen oído musical para poder treparte al tono en el que viene. Ella nada más está con el piano y está en vivo. Creo que este era un programa en vivo. Entonces, pues requiere que estés muy compenetrado con lo que estás haciendo, pero me dejó sorprendida. Vamos a retroceder para que entiendan un poco mejor lo que estoy hablando. Prohibida de mi corazón, tu amor en secreto, De mi corazón, tu amor en secreto, dos tu amor en secreto sube. Aquí es diferente a cómo empezó. Esto es lo que digo. De esto hablo de que pues tienes que estar muy entregado a lo que estás haciendo y saberlo hacer muy bien, porque si no, seguramente que cualquier persona se perdería. dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. No sé si se dieron cuenta que se acomodó el in-ear. Quiere decir que realmente tiene que escucharse muy bien porque la canción va como en ascenso. Lo hace impresionante, lo hace increíble. Aquí estamos viendo el talento que ella tiene y wow. Señor amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Wow. Amante mío, me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos. Otra cosa más que quiero decir en este momento, no es muy bueno siempre parar en cada instante, pero obviamente que para poder resaltar lo que ella está haciendo hay que parar. La canción no tiene mucho espacio para respirar, o sea que requiere mucho aire. Si se ponen a ver es frase tras frase, sube, es un poco como de dinámicas. Yo no la había escuchado la canción, si no estoy mal, pero estoy viendo que requiere de mucho, mucho aire. Es complicada, es difícil de cantar. Entonces, aquí estamos viendo toda la técnica que ella tiene para interpretar y para cantar todas estas canciones. Señor amante, tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido, que es amarse. Wow. Y está fuera de mi vida. Ok, yo necesito un break, un momento, un instante para poder procesar todo lo que acabo de escuchar. Me gustan las potencias. Estamos escuchando, bueno, Ángela Leiva, quien tiene mucho control con su voz. Ella creo que sabe completamente el talento que tiene, sabe lo que ella puede hacer y entonces confía mucho en lo que ya sabe hacer y por eso es que vemos que se le hace como si fuera muy fácil, pero no lo es.
tiene muchas variaciones, muchas dinámicas, las canciones que acaba de cantar. Entonces, son estas potencias las que creo que me llegan mucho a la hora de interpretar. Es muy importante poder saber jugar con esto. Esta vez la gota reventó la copa fuera de mi vida. Copa. Y aquí puso un vibrato y después, fuera de mi vida. Derecho, aquí no hay ningún vibrato. Entonces, es como eso de lo que yo siempre hablo cuando un artista está interpretando, se conecta con la canción y sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer en cada instante y esto simplemente es llevado por la pasión. Aquí, pues obviamente que algunos artistas tienen mucha práctica, tienen mucha experiencia, pero yo veo mucha pasión. Ya no quiero nada de lo que me dabas como una limosna de tu hipocresía. De Fuera tu de mi hi- vida. ¿Ven cómo hace esto y cómo mueve la mano? Esto es para apoyarse un poco más y poder proyectarlo mejor. Me llama mucho la atención. De tu hipocresía, fuera de mi vida. Cuando digo fuera, rompo las cadenas. Fuera de mi vida. Fuera de mi vida. Es alto. Es muy alto lo que ella está haciendo. En todas las canciones que está cantando en esta presentación son muy complejas, muy difíciles. Si me ves llorando, Wow. es mi desencanto. Hoy veo a un extraño y yo te amaba tanto. Qué lindo. Wow. No, bueno. ¡Qué lindo! ¡Tremendo! ¡Te amo! ¡Qué hermosura, Dios mío! De hecho, Sorpre- Qué impresionante, qué manejo de voz, qué interpretación, qué manejo de potencias. Creo que aquí estuvimos viendo muchas cosas muy interesantes de la voz de Ángela Leiva, primera vez que la escucho, sí, primera vez, sin mentir. Escuchar a un artista nuevo siempre es muy refrescante poder ver como lo que caracteriza a este artista, lo que lo impulsa a interpretar estas canciones, incluso si no son originales, y también si son originales, creo que podemos ver pues toda la pasión que hay detrás de un artista. Así que me encantó, gracias a Luis por su recomendación. Les pido que vayan a los comentarios y me sigan recomendando más presentaciones, más canciones de Ángela Leiva. Yo de verdad que quedo iniciada completamente. Necesito que me recomienden muchas más. Y no olviden irse a suscribir a mi canal y darle click en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.